Bueno, señores, hoy vamos a estar hablando de Firewall Assessment, ¿sí? Mejora de la seguridad con acompañamiento experto. Esa es la temática del día de hoy, así que vamos a ir desarrollando este tema durante el transcurso del webinar. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Uno, comprender o entender qué es un Firewall Assessment, reconocer básicamente los riesgos que están asociados a la gestión de un firewall, identificar escenarios de gobernanza que pueden ser resueltos mediante un Firewall Assessment y ver cómo se implementa un assessment o auditoría efectiva de lo que es el funcionamiento o configuración del firewall. Evidentemente no podemos empezar a hablar de riesgos y evaluaciones si no tenemos claros los conceptos. Así que vamos a hablar un poquito de conceptos para que podamos introducir lo que es la parte de la auditoría. Función del firewall. Pieza clave en la estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente, e incluso en los nuevos frameworks que hoy día se están aplicando en ciberseguridad, como el Zero Trust, el firewall debe y se constituye la pieza central para lo que es la parte de ciberseguridad en una organización, en una empresa. Concentrar todo a través del firewall va a permitir, por ejemplo, que se controle y se registre todo el tráfico de entrada o de salida de cada uno de los segmentos de red. O sea, efectivamente, es una pieza fundamental para todo lo que es el manejo de la seguridad corporativa. Antes decíamos del firewall que era una solución de protección perimetral. Sigue siendo lo mismo si lo vemos de cara hacia Internet, pero también cumple con la función de ser una primera línea de defensa entre cualquiera de los distintos segmentos de red que tengamos en la corporación o en la organización. No menos importante, supervisa y visibiliza lo que no se puede ver, no se puede controlar, ¿sí? El uso de aplicaciones y usuarios. Tenemos que hablar un poquito de los tipos de firewall para que estemos claros de los escenarios. Básicamente hoy día tenemos cuatro tipos o cuatro tipos de firewall en los que puedan entrar la mayoría de los dispositivos comerciales o no. El firewall tradicional o firewall de estado o statement firewall, que no es nada más que un dispositivo que va a evaluar puertos y direcciones, ¿sí? Esa va a ser su función. Luego tendríamos el Next Generation Firewall, que no es más que un firewall que tiene capacidades de inspección profunda de paquetes, ¿sí? Con muy poca personalización. ¿Okay? Es como el paso siguiente del firewall tradicional en el cual pudiéramos encontrar algunos productos que hacen, por ejemplo, control de aplicaciones, dado que pueden inspeccionar el campo de datos. Luego, lo que hoy comercializamos nosotros, que es básicamente los UTM, que no es más que un dispositivo de seguridad multicapa construido sobre un firewall y que tiene full capacidad de personalización. ¿Sí? Puede ser el elemento central de construcción de cualquiera de las políticas tipo Zero Trust que pudiéramos estar empleando en nuestra organización. Y por último, más allá de los equipos tradicionales o de los hardware tradicionales que estemos colocando en la red, podemos tener los mismos conceptos aplicados a el cloud, ¿sí? O a nuestros servidores virtuales. En el caso de los equipos que comercializamos nosotros, que son Watchware,
nosotros podemos tener la misma solución que hoy podemos colocar entre el router de salida a Internet y nuestra red, lo podemos implementar en el sistema hipervisor con el que estemos virtualizando o lo podemos colocar como puerta principal de una solución implementada sobre Azure o Amazon, ¿sí? E incluso con mucho mayor potencial que las propias soluciones de firewall que ofrecen estas plataformas de soluciones en nube. Ahora que hemos hablado un poco de la función del firewall y los tipos de firewall, creo que es importante ver algunos números. Yo he tratado de que en los webinars que he estado haciendo, aportar cifras que ayuden a entender la problemática. Aquí está una primera estadística de un ente que todos reconocemos como Gartner y que dice que durante el 2023 el 99% de las brechas de seguridad atribuidas a un firewall fueron causa de una mala configuración y no propiamente del mismo firewall. ¿Sí? Error humano, 99% de las brechas de seguridad. Número muy importante de traer a esta presentación. Por parte de Firemount, que se encarga de hacer monitoreo de firewall, en el segmento Enterprise, ¿sí? En el segmento de equipos para grandes empresas, se observa que el 30 al 40% de las reglas que tiene un firewall están sin uso. ¿Sí? Son 30 o 40% de reglas que constituyen un riesgo de seguridad, puesto que están activas y por ahí puede fluir tráfico que nosotros no queremos que esté fluyendo por ahí. Aquí hay otra estadística que si bien no es global, sí es relevante desde el punto de vista cualitativo de las consecuencias, ¿sí? De una brecha de seguridad por firewall. ¿Ok? La gente de Verizon Business durante el 2024 estudió varias brechas, ¿sí? De seguridad en donde hubo exfiltración de datos. Ahí vemos que, por ejemplo, en los estudios de 2.679 incidentes, el 94% de esos incidentes reveló información personal, 34% información interna de la empresa, información bancaria y otro tipo de información. Es decir, que prácticamente en el 100% de los estudios que hizo Verizon hubo exfiltración de datos. Y dentro de los problemas a los cuales se atribuye esa exfiltración o esa brecha de seguridad, el 10% aproximadamente o un poquito más son debidos a malas configuraciones del firewall. Es decir, que este ámbito, ¿sí? Estaríamos hablando que prácticamente 270 empresas tuvieron exfiltración de datos personales, algo que es muy importante tener en cuenta, porque si extrapolamos eso a nuestro universo, nos pone en relevancia lo importante de hacer la auditoría de funcionamiento de los firewalls. Ahorita vamos a hablar un poco de malas prácticas asociadas a la seguridad y al firewall, ¿ok? Y cómo luego vamos a traer el firewall assessment como un elemento de corrección de esta mala gestión. Quise traerles esta pantalla. Esta pantalla es parte o es extraída de la NSA o la Agencia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, ¿sí? En donde ellos identifican los 10 principales errores que se cometen en seguridad o en ciberseguridad asociados a malas configuraciones. No están orientados precisamente al firewall, pero claramente vamos a poder identificar en estos errores que se cometen en los firewalls. Por ejemplo, uso de configuraciones por defecto, ¿sí? Mantener en alguna configuración, en este caso en nuestro firewall, una regla que quedó por defecto al momento que iniciamos la implementación, por ejemplo. Separación impropia de los privilegios de seguridad entre usuarios y administradores. ¿Quiénes son los que realmente pueden o no administrar la solución? Insuficiente monitoreo de la red interna. En eso es vital el firewall. Si utilizamos el firewall como el elemento que está supervisando los distintos segmentos de red, evidentemente este sería el elemento a considerar para por lo menos verificar el tráfico entre segmentos. Ausencia de segmentación de red, para lo cual el firewall puede ser una solución súper importante en cuanto al uso supervisado de los segmentos de red. Gerencia pobre de parches, no se están haciendo las actualizaciones de forma regular. También puede aplicar a los firewalls su sistema operativo. Bypass de los controles de acceso, de quién puede o no tener acceso a servidores, firewall, segmentos de red, incluso al cuarto de datos, ¿sí? Métodos de autenticación multifactor mal configurados o débiles, ¿sí? Recuerden que ya nosotros también estamos integrando en el firewall todo lo que es la parte multifactor. Ausencia de lista de control de acceso para compartir servicios y redes dentro de nuestra organización. Higiene pobre de credenciales, es decir, malas contraseñas, mala rotación de contraseña, combinado con el mal uso del MFA. Entonces, todo esto son elementos que constituyen errores graves identificados de forma general en la mayor parte de las organizaciones. Ahora sí, vamos a ver, según Checkpoint, que es una empresa con la que trabajamos nosotros para análisis de vulnerabilidades o herencia de vulnerabilidades y pruebas de penetración, cuáles son los errores más comunes identificados por Checkpoint respecto de los firewall, errores de configuración de firewall. Número 1, mantener expuesta la interfaz de administración. Número 2, si el firewall tiene prevención de intrusiones, mantener la prevención de intrusiones deshabilitada. Número 3, puertos SSH expuestos. Más allá de solamente mantener la interfaz de administración propietaria, por ejemplo en el WatchGuard System Manager, mantener también la interfaz de consola del propio firewall abierta o no protegida. Número 4, y este es el más común que vemos en todas las auditorías que hacemos, mantener políticas que tienen demasiados puertos abiertos. Otro error muy común, protocolos y servicios no utilizados. Si lo casamos con las estadísticas que acabamos de revisar, vimos que había 30-40% de reglas no utilizadas. Eso está asociado con esto de mantener protocolos y servicios no utilizados. 6, no actualizar los parches del firewall, no mantenerlo actualizado. 7, mantener claves por defecto, grave error, y mucho más cuando trabaja con firewall comerciales, que evidentemente va a estar por todo el internet cuáles son las claves por defecto. 8, no utilizar sistemas de reputación que combinados con el firewall mejoren, ¿sí?, su propia seguridad. Ejemplo, uso de listas negras de direcciones IP asociadas a servicios comprometidos
o en nuestro caso también el componente de geolocalización. Número 9, errores humanos al configurar las reglas. Reglas mal hechas, hechas por error, por omisión, por hacer que funcione algo de forma inmediata, pero no se implementa de forma correcta, o simplemente por desconocimiento. Y algo que me parece también vital y que se ve muy comúnmente es la no habilitación de los registros de auditoría o de los logs. ¿Cómo sabemos que el equipo funciona bien o que está aplicando sus controles si los logs están deshabilitados? Si no se ve, no se puede controlar. Así que este es el top 10 de errores cometidos en la implementación de un firewall y que precisamente vamos a aspirar a corregir o a identificar como errores cuando implementemos un firewall assessment. Ahora, ¿quién necesita un firewall assessment? ¿Sí? ¿O dónde debiéramos recomendar o podríamos recomendar ese firewall assessment? Hay muchísimos casos en los que el firewall assessment aplica incluso nada más por normativa. Por ejemplo, normativas recientes como NIS 2 en Europa y que está quizás vinculado al último incidente que ocurrió en España a nivel de apagón, que todavía no se sabe si fue un apagón por elementos de seguridad o fue una falla eléctrica propiamente dicho. Pero si traemos ese ejemplo a esta sesión en España, que todavía no está cumpliendo al 100% porque no ha hecho la regulación completa a la normativa europea de ciberseguridad o NIS 2. En NIS 2 se indica de que el firewall assessment es un componente que debe ser cubierto como parte de la normativa, tanto o más como un análisis de vulnerabilidades a nuestros servidores. Entonces, nada más en ese caso ya es un escenario en el cual, por obligación, por cumplimiento, habría que realizar un firewall assessment de forma regular. Pero si no queremos hablar de normativa, sí podemos traer a esta sesión 3 casos importantes en los cuales nos apoya de forma vital el firewall assessment. El primer caso, cuando la operación del firewall está centralizada en una única persona que trabaja sin documentar y sin respaldar. Esto es muy común en organizaciones pequeñas y medianas, en las cuales está probablemente segmentada las atribuciones de TI y hay un responsable del firewall, pero ese responsable del firewall básicamente se dedica a permitir o no sitios web o en una implementación a crear o no unas reglas y lo hace en caliente. Muchas veces lo hace sin generar una documentación de lo que está haciendo y mucho menos de mantener un respaldo regular de lo que se está haciendo. Lo ideal sería siempre que haya un control de cambio y una documentación que esté por detrás de cada cambio realizado. En este escenario, evidentemente, cada cierto tiempo es bueno revisar esas configuraciones porque pueden estar llenas de reglas huérfanas que se hicieron para una prueba y que después nunca se recogieron o nunca se eliminaron después de hacer la prueba. Por ejemplo, un segundo caso, administración compartida por distintos operadores que no tienen un mismo criterio y por lo cual van a generar reglas contradictorias. ¿Qué significa esto? Bueno, que podemos tener 3 o 4 personas en una jornada extendida de 24 horas que estemos operando el firewall, estemos haciendo revisiones, tengamos que generar algún tipo de configuración y quizás no hablamos de lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, cuando configuro el firewall, a mí me gusta tratar de mantener en la medida de lo posible la organización de reglas automáticas para mantener un mismo criterio para todos los que estamos trabajando.
pero eso no necesariamente es así. Puede haber alguien que trabaje con las reglas de manera manual y eso pudiera entonces generar entonces criterios diferenciados, porque para mí en una regla que debiera estar en la posición 10, de repente otro operador la coloca en la posición 5 y eso genera solapamiento de reglas o que quede reglas sin operación. Entonces, en estos casos hay que tratar de poner una unificación respecto del criterio de cómo debe funcionar el firewall y lo mejor es que un tercero sea el que le imponga porque a lo interno hay criterios diferenciados. Y un tercer caso también muy común y donde es altamente recomendable es cuando el firewall sí no es operado en lo más mínimo por la propia empresa. Es una solución que está totalmente tercerizada y que simplemente el cliente que maneja el firewall lo que hace es solicitar, permíteme o créame una regla, hazme esto o lo otro, y se lo pide al proveedor que le hace la tercerización. Evidentemente, si no hay una política interna de verificación y de control de auditoría de esta empresa de forma regular, va a ser importante que luego, al menos cada 6 meses, un tercero haga la revisión de lo que está operando este operador de tercerización para estar seguro de que lo que está haciendo está bien y de que no ha mantenido reglas o huecos de seguridad en la configuración del firewall. Ahorita sí, entrando en materia directamente sobre lo que es el Firewall Assessment, vamos a definirlo y vamos a establecer objetivos. Entonces, ¿qué es un Firewall Assessment? No es más que uno, elemento principal. Debe ser hecho por un tercero que no es el operador del firewall. Es una herramienta de gestión o de auditoría que va a revisar lo que está haciendo un tercero. ¿Ok? Entonces, eso es el elemento principal. Y evidentemente este tercero va a tener que revisar cómo está operando el firewall, si el firewall está operando o no a alta capacidad de carga, debería estar revisando cómo está configurado, qué políticas y reglas están, si esas políticas y reglas cumplen con las prácticas recomendadas de operación de un firewall, si sigue procedimientos establecidos en la administración del firewall y evidentemente esos hallazgos que se tengan de la revisión hecha por este tercero deben ser documentados con un nivel de criticidad. El Firewall Assessment es lo más parecido a un análisis de vulnerabilidades hecho sobre el firewall. Es decir, quien ya ha visto un análisis de vulnerabilidades sabe que cada vulnerabilidad identificada se le asigna un nivel de criticidad. Crítico, alto, medio, bajo, informativo. Bueno, de la misma forma, por lo menos así lo planteamos nosotros, cada hallazgo debe ser revisado y asignada una prioridad de atención que no es más que el nivel de criticidad que tiene ese hallazgo dentro de la auditoría. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen entonces al hacer el Firewall Assessment? Bueno, evidentemente evitar brechas de seguridad por errores en la configuración o en la operación del firewall. Optimizar la configuración, es decir, que el equipo tenga las reglas suficientes y necesarias, ni más ni menos. 30 a 40% de las reglas de un firewall son innecesarias. Entonces, evidentemente, optimizar la cantidad de reglas va a hacer que el equipo opere de una manera más eficiente. Es un programa y dicho programa, mientras menos líneas tenga que analizar de forma regular, va a hacer que el equipo lo haga de forma más rápida. Tercero, mejorar la operación del firewall siguiendo prácticas recomendadas, ya lo mencionamos. ¿Qué es lo que debe tener el firewall configurado o no? Ejemplo, no debe haber un ENI nunca dentro de un firewall porque eso es un hueco a través del firewall.
conocer cómo funciona el firewall y cómo el firewall es el elemento principal para reforzar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Es decir, el firewall es un elemento de control que se supone refuerza el cumplimiento de una política. Así que partimos de que debe haber un plan de seguridad en la empresa, debe haber una política documentada donde se indica qué se necesita y qué se permite o que no se permite, y cómo el firewall refuerza el uso de esa política. Entonces, cuando no existe política de seguridad, entonces al menos el firewall assessment va a aportarle al cliente cómo se supone que está operando para que luego le sirva de base al cliente para empezar a trabajar su política de seguridad. Y como ya habíamos hablado a nivel de NIS 2, objetivo ya primordial, donde hay normativas de seguridad bastante serias, lograr un cumplimiento normativo. Es una exigencia ya a nivel de legislación en Europa, en los Estados Unidos, y ya se está comenzando a adoptar en varios marcos de seguridad en América Latina. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros cuando damos un servicio de firewall assessment? Magnífico. Les hablaba de que nosotros tenemos la implementación del firewall assessment de una manera un poco diferente, ¿sí? A lo que es el estándar de firewall assessment, ¿ok? Voy a comentar lo que hacemos igual y lo que hacemos diferente. Entonces, bueno, básicamente el firewall assessment debe iniciar con una foto del firewall, es decir, congelamos la operación del firewall. Si lo estamos iniciando hoy, 5 de mayo, 8 de mayo, perdón, entonces a partir de hoy, cuando hagamos el estudio, lo hicimos para el 8 de mayo, ¿ok? A partir de esa configuración operativa es que empezamos entonces a hacer la revisión. Entonces, evidentemente, esta revisión va a seguir las prácticas recomendadas, lo que ya hablamos un poco de evitar los errores de configuración, de que no hayan puertos abiertos, de que no hayan reglas huérfanas, de que no hayan servicios en exceso, que no estén expuestas las interfaces de administración. Todos esos errores se buscan identificar dentro de ese archivo de configuración. Lo vamos a hacer partiendo de varias metodologías, evidentemente las prácticas recomendadas por el fabricante de la solución de seguridad. Esto es un estándar, esto no necesariamente va asociado a un WatchGuard, va asociado a básicamente cualquier solución de seguridad y cada fabricante tiene sus propias prácticas recomendadas. En el caso de WatchGuard, por ejemplo, la recomendación es trabajar con el orden automático, pero bueno, eso es parte de lo que vamos a ver si se puede o no se puede hacer cuando se haga la revisión de la configuración. E igualmente vamos a traer a la revisión lo que dicen terceros, instituciones como la NSA, que ya leímos, por ejemplo, cuáles son sus principales recomendaciones o los principales errores que han identificado a nivel de seguridad, y vamos a tratar de que en esa revisión eso no esté ocurriendo. Entonces, una vez que se haga el análisis, evidentemente va a haber un proceso en el cual se debe sugerir, y eso es lo que hace un assessment normal, identifica los errores y sugiere una remediación. Esa remediación puede ser ajustar una regla en la cual cambiamos un ENI por una regla de inspección de un número limitado de puertos, o simplemente se ve innecesaria una regla por riesgosa o porque no está cumpliendo su cometido, es una regla huérfana y se sugiere su eliminación. Hasta ahora estamos hablando de lo que incorpora un assessment estándar. ¿Cuál debe ser la salida del assessment estándar? ¿Cuál debe ser la salida de la evaluación estándar? Un informe. El informe indica los hallazgos, indica las posibles remediación y debe indicar qué tan crítico es cada uno de los hallazgos. ¿Para qué? Para orientar el proceso de remediación y empezar por lo más crítico y finalizar por lo menos crítico. ¿Dónde nos diferenciamos nosotros?
en que no le dejamos la tarea al cliente. Es decir, eh, no dejamos nada más y no nos quedamos nada más con el informe. En nuestro caso, y en la medida que así nos lo soliciten, nosotros podemos entrar en el proceso de remediación. ¿Por qué? Bueno, porque como lo decimos en la presentación, es un firewall assessment en el cual vas a tener acompañamiento experto. Nuestro caso, ya tenemos casi 20 años trabajando con firewall, así que consideramos que podemos aportar bastante en el proceso de remediación y de mitigación de los errores que se puedan conseguir en la operación rutinaria de un firewall operado directamente o por terceros. Ahora, dado de que estamos hablando de remediación, esto que estoy mostrando en esta lámina es parte de lo que hacemos nosotros y que nos diferencia en cuanto a lo que es el proceso de remediación. Uno, cuando implementamos el assessment, la remediación la hacemos de forma gradual, donde vamos a adoptar el mecanismo de empezar por lo más crítico para finalizar con los riesgos más leves. Número dos, tratamos de trabajar, y aquí es donde hablamos de la gobernanza, tratamos de trabajar con un servidor de administración centralizado, no con herramientas standalone. La administración centralizada nos va a permitir que de alguna forma haya un control, un manejo de roles y una identificación de quién hizo qué y para qué se hizo. También nosotros, en el caso que el firewall sea operado por el propio cliente, durante el proceso de remediación, dado que estamos revisando la configuración, la idea es que cualquier cambio que ocurra en el interín por operación cotidiana sea ejecutado por nosotros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al final la remediación y esos cambios de operación cotidiana estén enmarcados en la revisión que estamos haciendo. También estamos entregando una justificación, es decir, no solamente vamos a entregar el informe final donde se dice, mira, estos fueron los hallazgos, estos fueron los niveles de criticidad y así quedó tu configuración. No, el objetivo al final es darle al cliente la justificación de por qué está cada una de las reglas. Y si en algún momento para el cliente, en uno de los casos que estábamos viendo, estudio, o de los casos donde es adecuado este estudio, el cliente pueda quedar con una documentación propia del por qué está configurado el firewall de esa manera, lo cual va a permitir que independientemente de quién esté operando el firewall, entiendan su funcionamiento y no se constituyan una caja negra. Evidentemente, todo este proceso va a implicar, donde hay remediación, de que haya reuniones con el cliente o con el operador o con el grupo que maneja la ciberseguridad, de manera de acordar cómo se van a hacer los ajustes. Y esto no es más que un proceso de transferencia de know-how, de qué se tiene, cómo se puede corregir, y en ese proceso de transferencia, el cliente termina apropiándose de su propia política de ciberseguridad. Nuestra metodología, ¿sí? Evidentemente, todo lo que hagamos debe tener un método y una estructuración ordenada, por lo cual podemos decir sin ninguna duda de que aplicamos el ciclo de Deming o el ciclo o la operación cíclica que se basa en planear, hacer, revisar y corregir. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que cada uno de los cambios los vamos a acordar con el cliente, los vamos a implementar, el cliente se va a encargar de revisarlo y si funciona adecuadamente se deja y si no funciona adecuadamente, evidentemente se va a corregir, se va a volver otra vez nuevamente a verificar, se va a hacer ese cambio, se verifica, se corrige y en este ciclo vamos a mantenernos cada uno de los hallazgos que vayamos encontrando en el proceso de remediación. Evidentemente, para aplicar este enfoque, como ya dijimos, el assessment parte de
congelar la situación del firewall en un momento determinado, dado que esto es un proceso que se ejecuta para el día X, aun cuando la remediación después te tome 2, 3 días, el assessment como tal congela la operación y genera un informe de resultados en base a el funcionamiento para el día en que se hizo el assessment. Todo lo que adicionamos en el proceso es proceso de remediación, que es típico y normal cuando se tiene un assessment del tipo del que estamos presentando, o tenemos un análisis de vulnerabilidades, o tenemos cualquier otro tipo de auditoría. La salida de la auditoría luego tiene un tiempo de corrección. ¿Para qué? Para que luego en el siguiente assessment se verifique si se cumplió o no se cumplió. Como dijimos, se restringen los cambios administrativos. ¿Por qué? Porque la idea es que durante el periodo de operación solamente operamos nosotros mientras estamos haciendo la remediación, y como ya mencionamos, incluimos en el proceso la administración centralizada como un elemento central de trazabilidad y auditoría de todos los cambios. Podemos entonces decir que nuestro servicio de assessment tiene aproximadamente 10 fases que vamos a delinear rápidamente. La primera que vamos a delinear es, iniciamos con un respaldo inicial. ¿Ok? Tomamos la configuración del momento, que es el punto de partida, y hacemos un backup de la operación. ¿Cuál es el objetivo? Que si hubiera la necesidad de reversar al estado antes de la ejecución del servicio, eso se puede hacer. Número 2, como ya lo hemos mencionado, vinculamos los equipos a administración centralizada de manera de que haya una asignación de roles, de usuarios específicos, de control para trazabilidad. Número 3, y no menos importante, no podemos hacer un buen trabajo de assessment si no podemos verificar si las reglas están en uso, por lo cual hay que vincular el equipo si no está vinculado al servidor de monitoreo. Y no es solamente enlazar el firewall al servidor de logs o de reportes, sino además revisar que las políticas tengan habilitados los registros de auditoría. Si no, simplemente no se va a mostrar nada en el servidor de monitoreo o en el servidor de logs y reporte. Esta es la fase inicial, preparación del ambiente. A partir de ahora, punto 4, empieza la evaluación. ¿Cómo comparamos? Lo estructuramos en varias revisiones. La primera, si ya el archivo tenía habilitados los logs y si ya tenía funcionando su servidor de monitoreo, lo primero que vamos a hacer es utilizar los tableros del servidor de monitoreo para identificar las políticas que están en uso, ¿sí? Y ahí veremos si hay políticas que están en desuso o mal configuradas. La siguiente revisión va a estar orientada a las buenas prácticas. Ya eso es básicamente, ok, verificamos qué reglas están o no en uso. Magnífico. Podemos eliminar las que no están en uso. De ahí en adelante vemos de las que están en uso, ¿sí? Cuáles cumplen con los criterios. Es decir, cuáles no tienen muchos puertos abiertos, cuáles se pueden reducir, cuáles no tienen ámbitos demasiado amplios. Y entonces ahí vamos empezando a generar informe de hallazgos con niveles de criticidad. Validación de reglas. Esto es algo además interesante para el cliente o el usuario del firewall. No es solamente decir, bueno, todas estas reglas están sin uso y estas reglas están mal. Luego hay que sentarse y preguntar, bueno, esta política que tú tenías que conectaba todos los segmentos de red de la empresa, ¿por qué la tenías así? ¿Esto es realmente lo que necesitas o cómo podríamos estructurarlo de otra manera? Ahí participa el cliente en el control de realmente lo que necesita y cómo se implementa. Y en la medida de lo posible aportaremos en la remediación de este tipo de reglas para que cumplan con el objetivo o con lo que espera el cliente que haga la regla.
Se presentan los hallazgos luego de que ya tuvimos toda esta verificación de cuáles reglas se pueden eliminar, de cuáles reglas se pueden modificar, de para qué querías estas reglas. Se presenta y se define un plan de acción. ¿Por qué? Porque a partir de ahora es que empieza la remediación, la corrección de los hallazgos. Se empiezan a hacer las mejoras una a una en base al criterio o a la criticidad de cada uno de los hallazgos encontrados. Aquí entonces, como dijimos, aplicamos el ciclo de Deming y una vez que hayamos iterado e iterado e iterado con cada uno de los procesos de corrección hasta que lo hayamos corregido, vamos a cerrar con un servicio, ¿sí?, que va a entregar al cliente un archivo mejorado con un respaldo de lo que hicimos, es decir, va a tener un archivo de configuración, va a tener un respaldo de la configuración y evidentemente vamos a desvincularnos de todo lo que habíamos preparado para prestar el servicio. Le restituimos sus claves al cliente, desvinculamos el equipo de la administración centralizada si estaban trabajando con nuestro propio servidor. Y si está trabajando con nuestro servidor de monitoreo, también nos desvinculamos. Si es el propio servidor del cliente, bueno, se mantiene operando. Estos 10 pasos constituyen la forma como trabajamos el proceso de assessment para nuestros clientes. ¿Cuánto pudiera demorar este proceso? Bueno, evidentemente no se tiene la varita mágica porque no sabemos qué tan bien o qué tan mal están los equipos de los clientes o los firewall que estamos auditando. Sin embargo, pudiéramos estimar, ¿sí?, en escenarios típicos que el tiempo máximo que puede demorar este tipo de servicio es de 60 días. Y por eso estamos hablando de que somos un assessment diferente al clásico, porque un assessment básicamente se puede ejecutar si es solamente hacer una revisión y entregar un informe, se puede ejecutar perfectamente en una semana. Pero dado que nos involucramos en el proceso de remediación, hay que ir haciendo ajustes a las reglas y eso hay que hacerlo de forma gradual. Entonces, tiempo típico aproximado 60 días. Esto a nivel de estimaciones. Nuevamente, los entregables, se entrega un reporte de revisiones y hallazgos, se reportan los cambios realizados y hay un proceso de transferencia de conocimiento, se hace un reporte final de cómo quedó el firewall, se entrega el archivo de configuración final y el último backup de cómo quedó el firewall al momento en que terminamos el servicio. ¿Qué esperamos obtener al terminar el assessment hecho por nosotros? Que se hayan reducido las brechas de seguridad, en la medida de lo posible, por lo menos orientar al cliente en la filosofía de Zero Trust. Ya yo en un webinar pasado hablé de Zero Trust sobre el firewall como un elemento central de seguridad, pero bueno, evidentemente el objetivo del assessment no es implementar Zero Trust, pero sí que se tenga el concepto de Zero Trust cuando se están haciendo las mejoras, que el gobierno de TI haya mejorado. ¿Qué significa esto? Bueno, que al final de cuentas, si había una única persona operando el firewall o habían 10, que haya quedado una forma de trabajo de cómo hacer la implementación y que todos estén alineados con esa forma de trabajar. No menos importante, que se cumplan con la normativa internacional, que si el servicio es provisto por un tercero, el cliente conozca qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo el proveedor y cómo entonces debe supervisar el trabajo hecho por el proveedor externo. Y por último y no menos importante, que el cliente se empodere de su propia seguridad, que adquiera el conocimiento de cómo está su control y que eso no sea una caja negra. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora hemos finalizado el webinar. Si no tienen alguna consulta respecto a lo que he presentado, el paso siguiente sería verificar si están o no en el punto en el cual se pudiera ejecutar un assessment. ¿Por qué? Porque es posible que queramos hacerlo, pero no contemos con lo mínimo indispensable para hacerlo. No haya
control, por ejemplo, del firewall, porque es prestado a través de un tercero. Entonces hay que alinear a esta empresa para decirle que se le va a auditar, que se van a hacer las mejoras. Todo esto requiere una preparación para iniciar el firewall assessment y que evidentemente ofrezca los resultados necesarios. Entonces, nosotros ofrecemos una primera evaluación para saber si están en posibilidades o no de hacerlo y de ahí en adelante poder proseguir con todo el proceso si así lo desean ejecutar. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que les quería contar el día de hoy. Les hago la consulta de si efectivamente tienen alguna duda o inquietud